Si sospechas que en tu equipo de trabajo hay una persona manipuladora, o si no tienes ni idea de si la hay pero te gustaría ser capaz de reconocerla en caso de que la haya, hoy te voy a explicar exactamente cómo hacerlo. Antes de nada, cuéntame en un comentario. ¿Sientes que está intentando manipularte un miembro de tu equipo? ¿En qué se basan tus sospechas? Winterland, tell me all your secrets. Todas las personas tenemos inseguridades. Y las personas manipuladoras saben que cuando se muestran ante el mundo exponiendo sus habilidades, sus talentos, esto puede generar envidias, resentimientos y otro tipo de comportamientos movidos por las inseguridades de otras personas. Esto es realmente algo que puede ocurrir y las personas manipuladoras lo saben. Y tienen asumido que no se van a echar la vida pendientes y preocupados por los sentimientos y el ego de quienes tienen a su alrededor. Sin embargo, con sus superiores, sus jefes, sus líderes, la situación es diferente porque saben que si desatan inseguridades en ellos, eso va a obstaculizar de algún modo su propia escalada en la escala del poder. Saben que eclipsar a un jefe o a un superior es una mala idea. De modo que en el comportamiento de una persona cualquiera con su superior vas a poder identificar si realmente se trata de un cerebro manipulador o no. Y la estrategia de manipulación que utiliza un cerebro manipulador ante su jefe, ante su líder, su superior, es precisamente evitar eclipsarlo, evitar brillar demasiado en su presencia. Y en lugar de eso, lo hará brillar a él, al jefe. Te lo explico. Realmente las cosas no han cambiado demasiado en lo que a poder se refiere desde la época de Fouquet y Galileo. Mi alumnado del curso experto en cerebro manipulador ha podido analizar estos dos casos concretos de personajes históricos en la aplicación de esta estrategia de manipulación. Si tú todavía no eres alumno del curso, únete al campus de Poder Personal para poder cursarlo en 30kcoaching.com/poder personal. Las personas manipuladoras entienden que quienes ocupan posiciones de poder, de liderazgo en nuestros tiempos, tienen un comportamiento similar al que tenían los reyes en época de Fouquet. Una persona en una posición privilegiada necesita sentirse segura en su posición. Y a veces la presencia de otros con mayor talento, mayor encanto o mayor inteligencia puede hacer tambalear la sensación de seguridad de los líderes con una autoestima más débil. Pues las personas manipuladoras tienen esto en cuenta al actuar. Tal vez tú o yo creeríamos que exponiendo nuestros talentos podríamos ganarnos la atención o incluso la simpatía del jefe. Pero la persona manipuladora asume que el jefe fingiría darle valor a sus talentos, pero a la mínima oportunidad lo sustituiría por alguien menos inteligente, menos atractivo y por lo tanto menos amenazador. Tal y como hizo Luis XIV con Fouquet. Y aunque un gran líder aprovecharía el talento de las personas de su equipo, lo cierto es que los grandes líderes no son la mayoría de los líderes. Y esto las personas manipuladoras lo saben. Saben que las inseguridades son muy poderosas. Saben que un líder inseguro jamás admitiría la verdad, pero buscaría el modo de sustituir a ese súbdito talentoso, porque cuanto más talentoso, más llamativo. Por eso, la persona manipuladora utiliza esta estrategia. Esta estrategia se compone de dos reglas que tienen muy en cuenta las personas manipuladoras a la hora de aplicarla. Regla 1. Tienen en cuenta que a veces pueden eclipsar a sus superiores, incluso sin pretenderlo, o sin enterarse. Algunos líderes son exageradamente inseguros y se sienten amenazados con muy poco. Y si la persona en cuestión es carismática o tiene cierto encanto natural, el líder inseguro puede percibirla como una amenaza, incluso aunque esa persona no haya hecho el más mínimo esfuerzo por impresionarlo o por llamar su atención. Te pondré el ejemplo del príncipe de Faenza, Astorre Manfredi. Era el príncipe más apuesto de Italia y se ganó al pueblo con su generosidad y su apertura. Gustaba mucho a la gente. En el año 1500, César Borgia tomó la ciudad. Cuando el pueblo se rindió, todos esperaban que comenzaran las ejecuciones por parte de Borgia, porque tenía fama de ser un tirano. Sin embargo, él decidió perdonar a la población. Ocupó el fuerte, dejó vivir a la población en su totalidad e incluso permitió que el príncipe Manfredi, que por aquel entonces tenía 18 años,
se quedara tan tranquilamente en su corte. ¿Adivinas qué ocurrió unas semanas más tarde? Los soldados de Borgia se llevaron al príncipe a una prisión romana y no se volvió a saber nada más de él hasta un año más tarde, que apareció su cuerpo ahogado en el río Tíber con una piedra atada al cuello. El príncipe no era una amenaza en absoluto para Borgia, pero él sí lo percibía como una amenaza por la facilidad que tenía para ganarse al pueblo y gustar a la gente. Borgia encontró una excusa para deshacerse de la amenaza. Acusó al príncipe de traición. El príncipe Manfredi estaba eclipsando a su superior en esta ocasión sin darse cuenta de ello. Simplemente, en presencia de Manfredi, Borgia parecía menos carismático y menos atractivo. Las personas manipuladoras entienden esta regla. Si no pueden evitar ser encantadoras y carismáticas, entonces tienen que evitar tratar con líderes inseguros. O por lo menos tienen que ocultar sus encantos en su presencia. Por esta razón, si hay un cerebro manipulador en tu equipo de trabajo, lo más probable es que nunca lo veas brillar demasiado, salvo que perciba que tú no eres un líder inseguro y entonces entienda que puede relajarse en este sentido. En ese caso, lo tendrás un poco más difícil para identificarlo. Y vamos con la segunda regla. La persona manipuladora nunca da por hecho que el aprecio del jefe es una puerta abierta para hacer lo que quiera. Hay infinidad de casos históricos de súbditos favoritos que perdieron su ventaja precisamente por comportarse como si tuviesen derecho a todo y acabar eclipsando a sus jefes, a sus superiores. Vamos a ver un ejemplo de finales del siglo XVI, en Japón. El favorito del emperador Hideyoshi era Sen no Rikyu. Su intervención era siempre la primera en la ceremonia del té. La nobleza lo adoraba y el emperador confiaba en él como consejero. Tenía incluso su propio apartamento en el palacio del emperador. ¿Adivinas qué ocurrió? Exacto. El emperador lo mandó matar en 1591. Rikyu se suicidó antes de que esto ocurriera, pero realmente la orden de matarlo venía precisamente de la persona que tanto lo apreciaba, su emperador. Y ahora te voy a explicar por qué ocurrió esto. Rikyu, que había sido campesino años atrás y que, como sabes, acabó siendo un miembro muy relevante en la corte del emperador, un día encargó que se hiciera una estatua de sí mismo de madera con sandalias. Y las sandalias, no sé si lo sabes, pero eran un símbolo de nobleza en esa época. Encargó esa estatua tan llamativa, con su pose de gran señor, e hizo que la colocaran en el mayor templo del palacio, en un lugar por el cual pasaba constantemente la realeza. El emperador se sintió insultado por este gesto. Ese antiguo campesino que se lo debía todo a él, se estaba comportando como si realmente estuviera a la altura de la más alta nobleza y como si tuviese derecho a ello, como si se lo hubiese ganado. Este hombre pagó el error con su vida. Pero un cerebro manipulador jamás cae en este error. Jamás da por sentada su posición y jamás permite que ese trato de favor que recibe de su superior se le suba a la cabeza, porque sabe que precisamente su cabeza es lo que se está jugando, aunque a día de hoy hablaríamos en términos metafóricos. La persona manipuladora tiene muy presentes los riesgos, los peligros de eclipsar a sus superiores, de modo que lo que hace es darle la vuelta a la estrategia para poder beneficiarse de ella. Si hay una persona manipuladora en tu equipo, ya seas tú el líder o un compañero, un igual, vas a poder identificarla en su uso de esta estrategia. Esta persona halagará frecuentemente al líder del equipo. Tal vez su adulación no sea demasiado exagerada, porque aunque sabe que una adulación exagerada puede ser beneficiosa en determinadas circunstancias, tampoco le conviene exponerse demasiado, porque eso podría generarle rivalidades o mala reputación en el equipo. Es mucho más probable que recurra a adulaciones discretas, porque estas son mucho más efectivas. Si la persona manipuladora es más inteligente que su líder, hará que parezca justo lo contrario. Le hará parecer más inteligente a él. Actuará con cierta ingenuidad y hará ver que necesita de la sabiduría y el conocimiento de su superior. Puede incluso que de vez en cuando cometa algún pequeño error sin importancia, algo insignificante, pero que le dé la oportunidad de pedir ayuda a su superior. A los jefes inseguros les encanta sentirse superiores, más inteligentes, más aptos,
Y esto la persona manipuladora lo sabe. Y las peticiones de ayuda de la persona manipuladora serán realmente cosas pequeñas, sencillas, porque no puede comprometer la demostración de superioridad de su jefe. Si ante una petición de ayuda el jefe no fuera capaz de resolver la situación y tuviese que exponerse de forma vulnerable e imperfecta, siendo un jefe inseguro, eso lo haría sentir frustrado y descargaría su ira contra la persona que provocó la situación, la persona que pidió ayuda. Cuando la persona manipuladora tiene ideas más creativas que las de su líder, lo que suele hacer es asignárselas a él. Y lo hará del modo más público posible. Incluso cuando propone una idea propia, la fundamenta en algo que vino del líder o la plantea como si hubiese sido inspirada por algo que el líder propuso antes. O mejor aún, las presenta como si fueran directamente una copia de algo que el líder hizo en un contexto diferente. Y de este modo está presentando al líder como un influencer, como una fuente de inspiración. Cuando la persona manipuladora es más carismática y más graciosa que su líder, generalmente no intenta ocultar esa gracia, pero sí que se asegura de que su líder no parezca más soso e insípido en comparación. ¿Qué hace entonces? Pues entrega su humor de forma controlada, sin exceso. Y además busca modos de hacer que parezca que es el líder la fuente de diversión y de buen ambiente. Jamás se ríe del líder de modo que se pueda sentir ridículo, pero sí plantea sus gracias como si realmente la persona graciosa fuese el líder. Por ejemplo, puede contar con mucha gracia aquella vez que se quedó de piedra con la soltura con la que el líder dio una respuesta a una situación complicada. El gracioso no es el líder, pero se convierte en protagonista de una forma halagadora. Cuando la persona manipuladora es más agradable y gusta más que su superior, lo que hace es intentar no tapar el impacto positivo que tiene el líder en el equipo. Esta persona sabe que el líder quiere sentirse el sol alrededor del cual giran todos los planetas. Quiere sentirse la fuente de luz para su equipo. La persona manipuladora jamás buscará acaparar más atención que el líder, ni hacerse más simpático ni carismático que él delante de las personas. ¿Recuerdas lo que le ocurrió a Fouquet? Pues por eso. Las personas manipuladoras no tienen ningún problema disfrazando sus propias habilidades si con ello aumentan su poder. Y es que precisamente dejando que sean sus superiores quienes brillen, ellos se mantienen en control de la situación y evitan convertirse en víctimas de inseguridades ajenas. ¿Y de qué les vale esto de mantenerse en una posición de inferioridad en relación con sus superiores si precisamente lo que buscan las personas manipuladoras es hacerse con el poder? Pues les valen porque las personas manipuladoras muestran esa posición de inferioridad únicamente durante el trayecto que les lleva llegar a ese punto en el que tienen tanto poder que realmente ya dará igual que muestren sus habilidades y sus talentos porque las consecuencias no tendrán ningún tipo de impacto en ellos. Si tal y como hizo Galileo, la persona manipuladora hace que brillen más sus superiores, eso elevará automáticamente su propio estatus. En el curso experto en cerebro manipulador estudiamos también cuál es la excepción en la aplicación de esta estrategia. Es decir, en qué situaciones concretas la persona manipuladora eclipsará a su jefe para conseguir más poder. Ya sabes, únete al campus de poder personal para tener acceso al curso en 30kcoaching.com/poder personal. Las personas manipuladoras utilizan todo un repertorio de técnicas de manipulación, pero hay exactamente 8 técnicas que son las más importantes. He creado un vídeo explicándotelas. Te lo dejo por aquí. Y te dejo también un botón para que te suscribas a mi boletín gratuito y recibas tu regalo de bienvenida.